Hola ingenieros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, profesor. Bien, bien. Profesor, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Ya hace mucho que no sé de ustedes. ¿Cómo se la han pasado? Regular. Regular. Ok, bueno, eso implica que se puede mejorar. Muy bien, muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? ¿No hay dudas, no hay preguntas, inquietudes? Profesor, yo no pude Sí. resolver el ejercicio que nos dejó, pero el que teníamos que comprobar que era lineal. El otro, el de ecuaciones diferenciales, sí lo pudo resolver. El de ecuaciones diferenciales, sí. Sí, ese sí. ¿Cuál es el que no pudieron comprobar, perdón? El que hay que derivar, creo que el tiempo más coseno de X, algo así. Ese es el que Ah, no pude. bueno, comprobar si es lineal o no es lineal. Sí, así es. O sea, todavía no sabes si es lineal o si no es lineal. ¿Alguien llegó a una conclusión con ese? No, profe, yo tampoco No, pude. profe. No, Igual tampoco. el compañero no puede. Ok. Nadie, entonces nadie me puede decir si es un sistema lineal o no lineal. No sabemos si lo podemos analizar, si está dentro del objetivo de nuestro curso o no. Es el de la derivada que les dejé. Ok, déjenme ver cómo se los presento, si no. Ok, ahorita se los. Déjenme ver si me alcanza el tiempo y lo hacemos. Tengo que ver cómo se los pongo porque sí se desarrolla un poco y ahí en el blog de notas me voy a tardar. Ok, ahorita checamos. Ok, entonces tengo pendiente ese. Necesitamos ver si cumple con el principio de superposición y de homogeneidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, déjenme ver si ahorita lo hago a mano, porque este tema sí se me va toda la clase, de hecho. Ok, ahorita lo retomamos. Bien, ahorita lo que nos vamos a enfocar
es al modelado de un sistema. Entonces, déjenme ver. Para hacer un modelado, es que siguen llegando y después no me deja. Ok, siguen llegando. Ok, bienvenidos, bienvenidos. Otra pregunta antes de lo que siguen llegando, porque si no, no me va a dejar seguir. Alguien que sea nuevo, que vaya integrándose. Yo recién entré en altas y bajas. Yo también. Ok, Yo también apenas en altas y bajas. de ustedes tres que escucho, me enviaron correo. Sí, yo le envié correo. De hecho, le quería preguntar de la plataforma de aulas virtuales, para darme de alta porque, no me aparece todavía su curso. Ahí debe de estar, mi curso ya está como en la página 35 o 36. O por ahí, mientras van agregando cursos, ahí me van recorriendo. Entonces ahí tienen que buscarme. Les mandé también, precisamente previendo esto, les mandé una liga a mi canal de YouTube, donde grabé las clases que hemos tenido, entonces ahí viene todo. No sé si ya los vieron. Sí, Entonces, le estaba dando una vista el otro día. pues chéquenlo, ahí les voy explicando todo. De hecho, ahí les explico cómo llegar, cómo entrar al canal, todo lo que hemos visto, pues está ahí. Entonces, pues por lo menos tienen esa ventaja, ¿no? Si fuera presencial, pues ¿qué creen que? Pues pónganse de acuerdo. Entonces, ahorita por lo menos tienen la ventaja de que pueden revisar lo que ya vimos, pero pues revísenlo porque pues, quieren que yo les haga un resumen luego de las tareas y que les explique, ¿no? Pues imagínense ya, son varias sesiones aquí frente a grupo. Ok, entonces chéquenlo, si no, me esperan terminando la clase para que me manden un correo y les mande las ligas a los videos. Ok. Si fuera presencial, les diría, pues, si ya tenían intención, hubieran entrado, aunque sea de oyentes mientras. Pero bueno, ahorita tienen esa ventaja. Ok, entonces, si no los han visto, pues véanlos para que se pongan al corriente, porque si no, aquí ya nosotros vamos avanzados. Que bueno, creo que les contesté desde el viernes pasado, entonces, bueno. Ok, entonces vamos a empezar, si no, no acabo este tema. Ok, para hacer un modelado de un sistema, yo les había comentado que íbamos a armarlo como si fueran piezas de Lego. Entonces, lo que vamos a describir el día de hoy es los elementos base con los que armaríamos nuestro modelado de sistemas. Acuérdense, el modelo que vamos a sacar es un modelo matemático. Entonces necesitamos saber qué elementos conforman ese sistema y pues necesitamos saber de los distintos sistemas que vamos a trabajar, ya sea eléctrico, mecánico, térmico o hidráulico. Entonces necesitamos ver una descripción de cada uno de los elementos y empleando algunos conceptos que vamos a ver. Después vamos a ver lo que es su relación matemática y cómo se expresan matemáticamente estos elementos. Ok, ahí les encargo si apagan sus micrófonos. Ahí está, ya. Yo ya los apagué. Ok,
Bien, entonces es lo que vamos a ver, ¿no? Las piezas básicas para armar nuestro modelo de nuestro sistema. ¿Ok? Primero vamos a ver una clasificación de estos elementos para nuestro modelado. Vamos a ver que existen 3 tipos de elementos, que son los resistivos, los capacitivos y los inductivos. Entonces, básicamente, no importa cuál sea el tipo de sistema, eléctrico, mecánico, térmico, aunque esto le suene nada más a eléctrico, vamos a ver que cada uno de estos sistemas, les digo, aunque sea térmico o eléctrico, digo, térmico, mecánico o hidráulico, en cada uno de ellos vamos a identificar cuál es nuestro elemento resistivo, cuál es nuestro elemento capacitivo y cuál es nuestro elemento inductivo. Entonces, bueno, utilizando esta terminología, vamos a ver primero cuál es la característica de un elemento resistivo o resistencia. Nosotros cuando hablemos de un elemento resistivo, vamos a pensar que es un elemento cuya característica principal es la capacidad de disipar o transformar la energía suministrada del sistema. Es decir, yo tengo un sistema que tiene un elemento que disipa o transforma la energía que se le está suministrando al mismo. Entonces, cuando yo pienso en un elemento, voy a pensar cuál de esos elementos es el que disipa o el que transforma la energía del sistema. De esto sí les voy a pedir que vayan tomando nota, porque esto sí lo vamos a ir ocupando. Como es la base, les digo, hagan de cuenta que les estoy dando sus piezas de Lego y después les voy a decir, ok, ahora vamos a armar tal modelo. Y si no tienen ahí todas sus piezas, no lo van a poder armar y vayan tomando nota. Cualquier cosa, díganme, me detengo, pero sí quiero que vayan tomando nota de esto para que lo tengan a la mano. No me es suficiente con que le tomen captura de pantalla o lo guarden, porque después para buscarlo no lo van a poder manejar. Lo tienen que tener ahí rápido, a la mano, su cuaderno, porque lo vamos a ir utilizando. Y esto va a ser la base de gran parte de la materia. Ok, entonces vamos a tratar de explicarlo con un diagrama. Vamos a pensar en un sistema donde yo tengo una fuente de energía, que es un generador de tensión, un generador de una diferencia de potencial de algún tipo. Se produce una corriente o una intensidad, un caudal, y el sistema está funcionando, pero tiene un elemento que se opone al trabajo normal de nuestro sistema. Si no estuviera este elemento, habría un flujo constante y nada le impediría. Pero este elemento impide o resiste al flujo de este caudal. Pero a su vez, este elemento transforma la energía propia del sistema en algo distinto, en un trabajo, en algo, lo transforma en algo. En este caso, por ejemplo, lo está utilizando para cortar algún tronco, ¿de acuerdo? Entonces, este sería nuestro elemento resistivo. Bien. Cualquier cosa, cualquier detalle, deténganme, cualquier concepto que no les quede claro, díganme, por favor. Bien, entonces vamos a empezar a ver cuál es el elemento resistivo de un circuito eléctrico. Y bueno, ese es el más conocido, ¿no? Y se conoce como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que presentan los elementos al paso de la corriente eléctrica, o sea, de los electrones, y se puede representar
con los siguientes símbolos. Ya ustedes cuando ven un circuito o el diagrama de un circuito eléctrico, pues ven este símbolo donde se especifica una diferencia de potencial. Necesitamos indicar la polaridad y esta polaridad me va a indicar hacia dónde va el flujo de electrones, aunque sea conceptualmente, aunque nosotros sabemos que los electrones se desplazan del polo negativo, o sea, donde hay más electrones, a donde hay ausencia de electrones, pero como norma se utiliza que va de positivo a negativo. Y en esta resistencia eléctrica, pues no es más que un elemento que se opone al paso de los electrones. Dependiendo de dónde se esté ocupando, puede transformar parte de la energía del sistema en algún otra manifestación, como puede ser calor, es decir, puede manifestarse que estos electrones hagan que se caliente esta resistencia, y pues puede ver, un ejemplo sería una parrilla eléctrica, ¿no? O puedo tener un foco, de esos que tenían ahí su filamento, y pues transforma la energía en luz, aunque también lo transforma en calor. Entonces se está transformando parte de la energía de este sistema en otro elemento. Ok, aquí simplemente algunas veces lo vamos a ver con esta representación. El comportamiento de una resistencia eléctrica está definido por la ley de Ohm. ¿Sí? El voltaje, o sea, la diferencia de potencial, es igual al valor de la resistencia por la corriente que fluye a través de ella. Todo esto puede variar a lo largo del tiempo. Entonces, este va a ser su comportamiento. Este es nuestra pieza de Lego. Lo que está aquí en amarillo, den de cuenta que es nuestra pieza de Lego. Nosotros, acuérdense, vamos a crear un modelo matemático para representar el comportamiento de un sistema. Entonces, esta es una de nuestras piezas de Lego. Esa tiene que ponerlo ahí bien, bien definido, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Vamos a definir cada uno de ellos, donde BR de T es el voltaje aplicado a la resistencia. R es el valor de la resistencia, como les dije, y subíndice R de T es la corriente que fluye a través de la misma. ¿De acuerdo? Pues básicamente, este es nuestro primer elemento. Cuando nosotros veamos un circuito eléctrico y veamos alguno de estos símbolos, pues nosotros sabemos que vamos a utilizar esta pieza para armar nuestro modelo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, porque todo quedó claro. Aquí algo que, bueno, les voy a mostrar, aunque ustedes lo pueden comprobar, es que el comportamiento de este elemento es lineal. O sea, si nosotros graficamos voltaje contra flujo de corriente, vamos a ver que vamos a tener un comportamiento lineal que pasa por el origen y donde la pendiente me la va a dar básicamente la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces este es un elemento lineal. Y bueno, todos los que le voy a dar son lineales, ¿no? Pero ahí sí cabe la aclaración. Porque acuérdense que lo que nosotros vamos a trabajar en este curso es sistemas lineales. Bien, entonces ese sería nuestro primer componente en cuanto a los de tipo resistivo, y en este caso sería el eléctrico. Después vamos a ver una resistencia en un sistema mecánico. O, bueno,
aquí mecánico, pero que sea de translación o viscoso, o se le denomina translacional también. En base a la definición que les he dado de resistencia, mecánicamente, ¿cuál creen que sea el elemento resistivo de un sistema mecánico? Un elemento que genere fricción. Un elemento sería la fricción, exactamente, es un elemento que genere fricción. ¿De acuerdo? Entonces, uno puede ser la fricción. ¿Qué otro elemento? Un resorte. Un resorte. Un resorte se opone. A ver, chequenlo. Ingeniero, un elemento que genere presión. Que genere presión. ¿Cuál sería en este caso? Una prensa hidráulica. Algo como una prensa. De hecho, es el amortiguador. ¿Sí? Entonces, los símbolos de los elementos mecánicos resistivos es o un amortiguador o la fricción. Y las variables asociadas son fuerza y velocidad. Obviamente la fricción varía dependiendo de la fuerza. Bueno, más bien, puedo yo, ¿cómo se llama? Oponerme a ella, trabajar contra la fricción o contra la presión que se ejerce dentro de un amortiguador al variar la fuerza, ¿sí? Y eso me afecta a mi velocidad. Su comportamiento está definido por el siguiente elemento. Este sería nuestro siguiente elemento que vamos a utilizar para armar nuestros modelos. En el otro era un modelo eléctrico, este es un modelo mecánico. Entonces, si yo identifico que está trabajando la fricción o que está trabajando alguna fuerza que impide el desplazamiento de mi objeto, porque acuérdense, este es mecánica traslacional. O sea, se desplaza algún objeto. Entonces, este sería nuestro elemento mecánico que nos va a ayudar a armar nuestro modelo. Y aquí lo que estamos manejando básicamente es la F subíndice beta, es la fuerza producida por el amortiguador y se opone al movimiento de este. Entonces, la fuerza que se aplica al sistema la vamos a calcular mediante esta relación. El otro elemento, la beta, es la constante del amortiguador o el valor de la fricción. Necesitamos encontrar ahí una constante de fricción. ¿Qué tanta fricción, qué tanto oposición obtiene nuestro sistema al aplicar dicha fuerza? Y otro elemento que interviene aquí es la velocidad. Pero la velocidad nosotros la vamos a trabajar como la variación de la posición con respecto al tiempo. Eso nos da la velocidad a la cual se desplaza nuestro elemento, ya sea por la fricción o ya sea por la oposición de nuestro amortiguador. ¿Sí? Entonces, este es otro elemento resistivo, pero en un sistema mecánico. Entonces, si nosotros estamos haciendo el modelado de un sistema mecánico, vemos, ok, si interviene la fricción o si interviene algún elemento de amortiguamiento. Ok, entonces vamos a utilizar este elemento para ensamblar nuestro modelo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? También podemos ver que si vemos una relación fuerza contra velocidad, nuestro sistema va a ser lineal. Y básicamente la pendiente nos la va a dar la constante de amortiguamiento.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Profe, ¿Sí? ¿en los símbolos los dos son amortiguadores? Bueno, este es amortiguador, el de la izquierda, Ajá. y este indica fricción. Ah, ok. Gracias, profe. No, no, ¿de qué? Es algo que se opone. O sea, yo tengo un objeto, lo estoy desplazando y hay un elemento que impide que se desplace mi objeto, ¿sí? Imagínense una masa, una caja que yo estoy empujando, bueno, pues, ¿cuál es el elemento que impide su desplazamiento? Pues es la fricción. Tengo un, otro objeto que puede estar oscilando y qué es lo que impide que oscile, pues mi amortiguador, por ejemplo. ¿Para qué sirven los amortiguadores en un vehículo? Para que el carro cuando pasa un bache no se quede ahí oscilando. Si los amortiguadores no funcionan, pues puede ser que el carro se sienta ahí que oscila de más, ¿no? ¿Ok? ¿Algún otro comentario hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Es derivada de x con respecto a t entre derivada de t, ¿verdad? Es la derivada, de hecho esto siempre se maneja, es la derivada con respecto al tiempo de la posición, y la posición está en función del tiempo. Ajá. Entre. No, o sea, la derivada es todo, o sea, es d sobre dt, eso es una derivada. Ok. O sea, la derivada es d sobre dt, es la variación con respecto al tiempo, esto es la variación con respecto al tiempo de mi posición que está en función del tiempo. Si no estuviera en función del tiempo sería una constante, entonces no varía. Ok. Entonces el elemento de derivar es la d sobre dt. ¿Qué tanto varía con respecto al tiempo? De hecho, yo puedo poner d sobre dt, espacio, o como si multiplicara a la x de t. ¿Sí? Vamos aquí. Bien, vamos a ver otro elemento resistivo también del área mecánica, pero en este caso rotacional o de torsión. ¿Sí? Y se representa con el... Ahí no apareció. Bueno, ahorita les pongo el símbolo, por ahí a la hora de poner la animación se me brincó, pero ahorita aparece. Ok, simplemente es una masa, y lo que tengo es su inercia, ¿de acuerdo? Las variables que voy a tener ahí es un par o velocidad angular. Déjenme ver dónde quedó el símbolo. Ahí fue un poquito de coordinación, pero ahorita aparece. Ok, su comportamiento está definido por este elemento, que es una ecuación que me dice cómo se comporta lo que es el par aplicado. Este es un par que es el equivalente a la fuerza, pero en este caso, como es rotacional, se denomina par. Y dice, Un es momento, el ¿no? par producido, perdón. Perdón. Es lo mismo que momento, ¿no? Es un momento también. Entonces, la T es el par producido por el amortiguador, pero en este caso estamos hablando de un amortiguador, pero rotacional, y se opone al giro de este. Donde teta es la constante de amortiguamiento rotacional, y aquí en lugar de tener un desplazamiento lineal, tenemos un desplazamiento angular. Entonces, lo que vamos a manejar es una velocidad, pero velocidad angular, o sea, qué tan rápido está girando este amortiguador rotacional. Bueno, a ver, esperen ahorita a ver si ya sale aquí mi símbolo. Aquí está. Ok, lo vamos a encontrar. Primero voy a enfocarme en el de la derecha. Yo tengo un eje que está girando y al aplicarle un par, una torsión, como tiene una fricción, imagínense
que tengo un elemento girando dentro de otro, existe una fricción. Si ustedes toman su dedo índice y lo aprietan con la otra mano, hacen girar su dedo, van a sentir una fricción. Entonces, al girar su mano que tiene el dedo índice, están aplicando un par a su dedo. La fricción sería la que ejerce toda su otra mano que está apretando su dedo. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la fricción, lo que se opone al giro. Y podemos tener también mediante un sistema de amortiguación, pero de amortiguación rotacional, también un elemento que se oponga al giro de nuestro eje. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros aquí lo que vamos a ver es el par aplicado a un elemento que gira, que puede ser en este caso un eje. Entonces, este par sería este, pero el que se opone bueno, el que está producido por la oposición hacia nuestro elemento que está queriendo rotar. La beta es la constante de amortiguamiento o de fricción. Yo les decía, si ustedes están girando su dedo y lo están apretando con una mano, ¿qué tanto lo aprietan? Pues aumenta la fricción, o ¿qué tanto lo sueltan? Pues disminuye la fricción. ¿Qué tanto lo giro? Eso me da la posición teta. ¿Qué tanto alcanza a girar este eje? Eso me da una posición que va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Si está girando, entonces tengo una velocidad angular. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Mi elemento es este. Este es mi elemento para armar nuestro modelo, lo que está aquí en amarillo. Y bueno, también, su comportamiento es lineal. Es par contra velocidad angular. Y también su comportamiento es lineal. Si no hay velocidad, o no hay fuerza, perdón, si no hay fuerza, pues no hay velocidad, no hay movimiento, entonces pasa por el origen. Ok, esos son los dos elementos resistivos. Ok. El otro elemento ahora sería una resistencia de tipo hidráulico. Cuando nosotros tenemos una resistencia de tipo hidráulico, estamos hablando de la oposición que presentan, por ejemplo, las tuberías al paso de un fluido. Y estoy hablando de un fluido, no necesariamente agua. Entonces, para representar nosotros el símbolo que utilizamos, la resistencia hidráulica, pues es tengo una resistencia hidráulica en donde hay un gasto que hace que se genere una diferencia de presión. Tengo una presión mayor, una presión menor. Eso hace que se genere un gasto, es decir, un flujo de nuestro líquido que va de una presión mayor a una presión menor. Y lo puedo representar con unos rectángulos o con unas puntas de flecha. Lo que hago es simplemente disminuir el espacio por el cual está fluyendo nuestro líquido. Este es entonces una resistencia hidráulica. Cuando ustedes agarran una manguera y le tapan un poco a la salida de la manguera, ustedes están generando una resistencia hidráulica. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que se tiene una mayor fuerza. Pero bueno, esa es otra historia. Pero ustedes al cerrar van a ver cómo se comporta en forma distinta nuestro fluido al cerrar esa manguera. Si la van cerrando, le van dejando un espacio cada vez más pequeño, van poniendo una mayor resistencia. Eso hace que mi líquido cambie de velocidad porque está variando de una presión mayor a una presión menor. Las variables asociadas son presión y gasto. Presión es la diferencia de presiones, y el gasto es qué tanto líquido fluye a través de nuestro sistema.
Su comportamiento físico está definido por, dice, una diferencia de presiones. Les había dicho, tengo una presión mayor, una presión menor. Tengo una Profe. diferencia de presiones, ¿sí? Ah, perdón. Es que estaba copiando y me perdí lo de las presiones. Entonces, cambia aquí en los símbolos. La presión 1 es diferente a la presión 2 por la resistencia que están aquí, los cuadritos en medio. Al haber una resistencia, más bien no es tanto por la diferencia de presiones. Aquí está dado más bien, la resistencia es qué tanto impide para que estas dos presiones sean iguales. ¿Qué elemento influye ahí para que las diferencias de presión sean iguales? Cuando nosotros abrimos una manguera, vamos a decir que tengo una manguera normal, un tubo, sin ningún aditamento, yo le abro y mi gasto es porque la tubería viene el agua y va saliendo por la manguera, se desplaza y va saliendo a una presión ambiental. Vamos a suponer que ahí no hay, idealmente no hay ninguna resistencia, está fluyendo, aunque sí hay una pequeña resistencia, pero despreciable. ¿Cuándo es la resistencia? Cuando yo disminuyo el tamaño de la manguera, vamos a decir que yo presiono esa manguera o tapo de forma parcial Con el dedo. la salida del agua. Entonces, eso me da Sí. esta resistencia. ¿De acuerdo? Ok, esa De diferencia de acuerdo. potencial va a ser igual a la resistencia por el gasto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo aumento mi resistencia? ¿Qué es lo que me dice este modelo matemático? Bueno, esta ecuación matemática de este comportamiento. ¿Que aumenta el gasto? A ver, vamos a ver. Si yo aumento la resistencia, ¿cómo pasa la resistencia? Por decirlo así, pasa dividiendo, ¿no? Si mi resistencia es mayor, ¿cómo es mi gasto? Es menor. Es menor. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo se define gasto aquí? Bueno, en la ecuación, en la fórmula, ¿cuál letra representa el gasto? La Q, La Q. Ah, ok. aquí está. El flujo que hay. Ok. Sí, el gasto es el flujo. Ok, a Ok, ver, vamos a... el gasto me imagino se mide en volumen. La cantidad de líquido que está fluyendo en un espacio de tiempo. A ver, vamos a definirlo. Entonces, les voy a decir ahorita que me estás diciendo para tenerlo aquí. R subíndice H es el valor de la resistencia hidráulica. Y Q es el gasto que fluye a través de la resistencia hidráulica. Es decir, qué cantidad de fluido deja pasar esta resistencia. ¿De acuerdo? ¿No llevan ustedes una materia de hidráulica o algo? No, todavía no. Creo que en otro semestre, pero más adelante todavía. O sea, todavía no llevan nada. Yo pensé que llevaban una. Sí, Ok. llevamos mecánica de fluidos, pero Ah, todavía pero no más llegamos a esa adelante. parte. Ajá, todavía no llegamos a esa parte. Ah, ok, perfecto. ¿La llevan en este semestre o en otro semestre? Sí, es de cuarto semestre. Y es de cuarto. Mecánica sí la llevamos ahora. Ah, ok, perfecto. Ok, bueno, ahorita nada más véanlo ahí, la cantidad de fluido y la resistencia es la oposición a que pase ese fluido, ¿no? Esa cantidad, esa cierta cantidad. Obviamente a menor resistencia, pues mayor fluido pasa. ¿De acuerdo? Ok, el delta P es el incremento de presión, es la diferencia de presiones que existe.
Si las presiones fueran iguales, pues no hay ningún gasto. ¿Estamos de acuerdo? No tiene por qué desplazarse un fluido hacia otro lado si no hay una diferencia de presiones. Lo que hace que un líquido fluya es la diferencia de presiones. En un río, ¿por qué fluye el agua? Pues porque está más alto en un lado que en otro. Ok, aquí siempre va a ser P1 menos P2, ¿verdad? La más alta menos la más baja, ¿sí? Depende aquí cuál definas hacia dónde va. Pero sí, es una presión menos la otra. A veces le vas a llamar presión, no sé, 1 y presión 2, pero a veces le vas a llamar presión atmosférica o presión de fondo o presión inicial, pero no es necesariamente el subíndice 1 el que me lo da, sino es la diferencia de presiones. Ok, es de la más alta a la más baja porque va a ser de donde a donde empuje, ¿no? Exactamente. Ok. El gasto siempre se va a dar de la presión más alta a la presión más baja. Hacia ese lado va a fluir nuestro líquido. Sí, les digo, piénsenlo en un río. Si tengo dos niveles de agua y que están a la misma presión, entonces sería una laguna, un lago. Ahí está el agua estática, no se desplaza. Ahorita vamos a verlo en otro diagrama hidráulico, les voy a enseñar. Ok, hasta aquí más o menos. Ahorita a lo mejor aclaramos un poco más estos elementos. Este simplemente es la resistencia hidráulica, el elemento que hace que se oponga el flujo de este líquido. Ustedes pueden ver un río, ahorita lo estoy sacando de sacar una relación, ven un río y hay veces que en el río el agua se ve que apenas si se mueve, pero el mismo río más adelante se ve muy turbulento ahí, como que está muy difícil. No sé si ustedes fueran en un kayak, hay partes en la que el agua los va llevando muy tranquilo y hay partes en la que el mismo río, el cambio del ambiente, por donde va transcurriendo el agua, lo hace que se vuelva muy turbulento, ¿sí? Y van con cascadas y todo. ¿Cuál es la diferencia? Que donde va fluyendo el río más tranquilo, a lo mejor es muy ancho, y en unas zonas donde hay más turbulencia, el río es más angosto o hay piedras. Entonces, esas son resistencias, lo hace más angosto y hay algunos obstáculos. Esos son elementos resistivos que impiden que el agua fluya libremente. ¿Sí? Entonces, esa es la parte resistiva nada más. Y la relación es la diferencia de presiones, va a ser igual a ese elemento resistivo por el gasto. O si lo quieren ver así, como calculo la resistencia, es la diferencia de presión sobre el gasto. También de ahí lo puedo sacar. ¿Más o menos? Sí, profe. Ok. También, bueno, es un elemento lineal, donde si graficamos diferencia de presión contra gasto, nos va a dar la resistencia, que es nuestro elemento. ¿Sí? Si no hubiera diferencia de presión, fíjense, aquí me dice, si no hay diferencia de presión, si es cero, pues el gasto es cero, lo que les decía, ¿no? No hay flujo. Si no hay diferencia de presión, pues no hay flujo, no hay gasto. Ok. La resistencia térmica. ¿Cuál es la resistencia térmica? Es la oposición que presentan los materiales al paso del flujo de calor a través de ellos. Y se representa de esta forma. Yo tengo una pared, un objeto, donde tengo dos temperaturas, una temperatura 1 y una temperatura 2. Está fluyendo, aquí hay un gasto, pero de temperatura. Está fluyendo la temperatura de un lado hacia otro de esta pared. Esta pared tiene una resistencia térmica, que es el RT. Entonces, el elemento que nos interesa aquí
que sería la resistencia, es la capacidad que tiene este elemento para dejar pasar este flujo de calor. Las variables asociadas aquí son temperatura, las distintas temperaturas que tenemos, y el flujo de calor. Su comportamiento, si se fijan, es muy similar al hidráulico. Tengo una diferencia, pero ahora una diferencia de temperaturas. ¿De acuerdo? Y la resistencia térmica. Entonces, RT es el valor de la resistencia térmica o la oposición que presenta el material al paso del flujo de calor. El flujo de calor que pasa a través de la resistencia es Q. El Q es el flujo de calor que pasa a través de la resistencia térmica. Y la diferencia de temperaturas es el incremento de la temperatura a través de dicha resistencia térmica. Sí, si se fijan, es muy, muy similar a la anterior, al menos la fórmula. Su comportamiento es muy similar. Quiero enseñarles aquí. Déjenme detener esto. Tengo a alguien acá llegando tarde, tengo a alguien llegando tarde, perdón, pero como estoy acá en la presentación. Fíjense lo que pasa. Les voy a compartir este video. ¿Ahí lo ven? Maestro. Sí. Sí, profe. Tengo una fuente de calor. Y le está transmitiendo la temperatura al líquido. Eso se refiere al video de TikTok, ¿verdad? Ajá. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí. Tengo dos fuentes, bueno, tengo dos elementos con distinta temperatura. Tengo una temperatura producida por esta fogata y tengo la temperatura del agua. ¿Cuál sería aquí mi elemento resistivo? Pues el plástico de la bolsa. Sin embargo, permite que fluya el calor a través del mismo elemento plástico. Aquí obviamente interviene una propiedad del agua que es la propiedad de absorber el calor. Entonces esto impide que el plástico se derrita, pero esto es más bien por la propiedad del agua. El intervalo de temperatura se mantiene abajo de donde se quema el plástico, ¿no? ¿Cómo abajo? ¿Cómo? Sí, o sea, eso que vimos ahorita con la operación es esa temperatura, ese intervalo, bueno, la temperatura final se mantiene por debajo de la temperatura a la que se quema el plástico al estar en medio de ambos objetos, digamos, ¿no? Sí, no llega a derretirlo, pero básicamente es porque el agua es un buen conductor térmico. Ok, lo está transmitiendo nada más. Lo está transmitiendo. Entonces no deja que se quede en el plástico, lo está transmitiendo, lo está transmitiendo. Funciona como disipador entonces, ¿no? El agua en ese momento. El agua funciona como un disipador. Exactamente, está siendo un disipador de calor. Pero aquí simplemente, nada más era para llegar a esto,
Esta sería nuestra bolsa de plástico. Tengo la temperatura producida por nuestra fuente de calor, que está produciendo el agua, que está produciendo cierta temperatura a el agua. El flujo de calor es el que se transmite de la fogata al agua. Como el agua está haciendo, como dice su compañero, un disipador, o sea, el agua está absorbiendo todo ese calor. Y tengo una temperatura 1, que es la fuente de calor, nuestra fogata o la fogata que está ahí, menos la temperatura que tiene el agua. Entonces de ahí podríamos sacar cuál es la resistencia térmica si sabemos qué tan rápido está fluyendo el calor de uno a otro lado. ¿Ok? Entonces un elemento sería resistivo, sería térmico, sería este, ¿no? Y su comportamiento está dado por esta ecuación. Pues acuérdense, lo importante aquí es, ok, está habiendo una transferencia de calor, de temperatura, de un lado, hay una diferencia de temperatura si hay una transferencia de calor de un lado hacia otro. Esto puede ser ahorita la bolsa, ¿no? Que les puse. Yo puedo estar hablando de una pared. A veces el sol está calentando una pared y ese calor se llega a pasar adentro de una habitación porque esa pared no tiene una resistencia térmica. O hay paredes, según el material, que tienen una resistencia térmica y no impide que se sienta el calor dentro de la habitación. Por ejemplo, hay habitaciones que su techo, la parte de arriba, es concreto, se calientan mucho y hacen que ese cuarto se caliente. Es porque la resistencia térmica de ese techo no es tan grande, nos permite el flujo de calor hacia abajo, además de que se calienta, ¿no? Y le pasa el mismo calor de esa superficie al cuarto. ¿Ok? Entonces, este es un elemento resistivo de tipo térmico. ¿Dudas hasta aquí? Esos serían básicamente los elementos resistivos. Ya vimos el elemento resistivo eléctrico, el mecánico rotacional y translacional, el resistivo hidráulico y el resistivo térmico, que son de los sistemas que vamos a ver. Aquí, Profe, bueno. el térmico también funciona a la inversa, ¿no? O sea, para evitar que se escape el calor. Ah, sí. Ustedes, por ejemplo, si se ponen una chamarra que sea de cierto material, impide que ustedes emitan calor hacia el medio ambiente externo. Y evita que se salga el calor. Entonces tiene una buena resistencia eléctrica. Por ejemplo, los buzos. Los buzos utilizan un traje que se llama de neopreno. Ese traje de neopreno impide que esté habiendo una transferencia de calor del cuerpo hacia el medio ambiente, que sería en este caso el agua. Entonces, ¿qué es lo que mantiene caliente al buzo, por llamarlo así, o que no se esté enfriando tanto? Es ese traje de neopreno o esa resistencia térmica que evita que la temperatura del mismo cuerpo se transmita al agua. Ya vieron que el agua absorbe y es un buen conductor del calor. Entonces, El neopreno es un aislante, entonces. ¿Perdón? El neopreno entonces es como el aislante térmico. Es el aislante térmico y tiene una buena resistencia térmica. Entonces ahí impide que haya un flujo de calor, bueno, un flujo de calor bastante amplio, sí se va perdiendo calor. Si yo meto a una persona y la meto a una alberca, aunque la alberca esté a 27, 28 grados, va a llegar el momento en que va a sentir frío. Si antes lo enfundo en un neopreno y lo meto al agua con la misma temperatura, pues él se va a sentir o se va a mantener caliente por el mismo calor que emite su cuerpo y no va a permitir que transmita su calor su temperatura hacia el agua, perdón. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende este elemento? Entonces ya vimos esos 5 sistemas y todos son resistencias. Ok. Si no hay más preguntas, bueno.
Este sería el resumen, ¿no? De lo que vimos. El eléctrico, el mecánico traslacional, el mecánico rotacional, el hidráulico y el térmico. Y estos son cada uno de los elementos que vamos a utilizar, o sea, sus representaciones, ¿no? Matemáticamente del funcionamiento de cada uno de estos elementos. Cómo se comportan cada uno de estos elementos es lo que me indica estas ecuaciones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ay, de ninguna. Ok, bien. Entonces ya llevamos 5 de nuestros elementos. Ahora, todos estos son resistivos. Ahora vamos a pasar con los elementos capacitivos, lo que se le denomina capacitancia. Y dice que la capacitancia es el elemento cuya característica principal es la capacidad de almacenar la energía y suministrarla al sistema. Es decir, yo tengo un elemento que almacena energía y yo puedo írsela suministrando al sistema poco a poco para que la vaya utilizando. Dice, la rapidez con que cede la energía depende directamente del valor de la capacitancia. Es decir, a mayor capacitancia, tengo una mayor rapidez de ceder dicha energía. Vamos a suponer el mismo sistema que les había dicho, donde tenía una resistencia. ¿Dónde tengo yo aquí la capacitancia o dónde podría tener yo un elemento capacitivo? ¿Las aletas? En las aletas, no, esa sería una resistencia. En la llave. ¿En el contenedor? ¿En el contenedor de agua? Necesito un contenedor que le esté suministrando agua, una diferencia de potencial. Si tengo un tanque muy alto, va a ir suministrando energía al sistema, ¿sí? Aquí no se nota, bueno, pero aquí se genera una diferencia. Pero vamos a pensarlo nosotros ahorita para más fácil, que yo le conecto un tanque. Mientras más alto esté el tanque y mayor capacidad, perdón, mientras más capacidad de almacenamiento tenga ese tanque, voy a tener una mayor capacitancia. Y mientras más alto va a salir con mayor fuerza. Entonces, ese sería un elemento capacitivo en un sistema hidráulico. Vamos a irlos viendo ahorita cada uno de ellos. Entonces, el más conocido en la capacitancia eléctrica, pues es un capacitor. Perdón, ¿le puede Este atrasar tantito? al Rapidito. dibujo. Sí, claro. ¿Aquí? Sí. Espérame tantito. Sí, Ya claro. está, gracias. No, ¿de qué? Ok, entonces, en los circuitos, en los sistemas eléctricos, nuestro elemento capacitivo, pues es un capacitor, ¿no? Y lo que hace es almacenar energía eléctrica. Funciona como una pequeña batería. Este capacitor, este elemento, almacena energía eléctrica, es decir, se genera una diferencia de potencial, como si fuera una pequeña pila, y posteriormente esa energía o esa diferencia de potencial es transmitida al sistema. El símbolo, pues es es un par de placas paralelas donde de un lado hay escasez de electrones y del otro lado hay un exceso de electrones. Entonces, esto hace que se almacene una diferencia de potencial eléctrico. Y bueno, este sería otro símbolo, ¿no? Lo van a encontrar de las dos formas. Después checamos cuál es la diferencia entre uno y otro, pero simplemente es una pequeña pila donde almacena energía eléctrica, es decir, se genera una diferencia de potencial. Aquí lo que nos interesa, las variables
son el voltaje y la corriente. Y su comportamiento está definido, ya sea que me interese la corriente, es la capacitancia por la variación del voltaje del capacitor. Ay, aquí tengo un error. Es con respecto al tiempo. Perdón, aquí puse X, pero ¿no? No es la variación con respecto a la posición, sino con respecto al tiempo. Se me fue ahí un dedazo. O si lo que me interesa es el comportamiento de la diferencia de potencial, es la capacitancia. Bueno, aquí tengo un error, perdón, déjenme checar esto. Ahorita, a la hora de transcribirlo. Sí, ya decía yo. Aquí es sobre 1 sobre C, ¿no? No lo puse bien. Es el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente que fluye. Y aquí tengo, perdón, fueron dedazos aquí. Entonces aquí es D de T, la variación con respecto al tiempo, y aquí es 1 sobre la capacitancia de la integral. Ok, haciendo esta aclaración, entonces B de C es el voltaje aplicado al capacitor, es decir, la diferencia de potencial que se le aplica al capacitor. I de C es la corriente que fluye a través del capacitor, y esta corriente, o ambos, la corriente y la diferencia de potencial, varían con respecto al tiempo. ¿Cómo varían? Bueno, pues al principio vamos a suponer que mi capacitor no tiene ninguna diferencia de potencial. Poco a poco se va a ir cargando, poco a poco llegan más electrones, más electrones, más electrones, hasta que llega un momento en que ya no cabe ningún electrón más, ¿sí? Pero la diferencia de potencial va variando. Es como si tuviera una cubeta, poco a poco se va llenando hasta que llega a un límite. Mientras se va llenando, hay una corriente que fluye. Una vez que esa capacidad alcanza su límite, ya no hay una corriente. Entonces, esta corriente depende del tiempo, está en función del tiempo. Y la C es el valor de la capacitancia eléctrica. ¿Qué tanta energía puede ahí almacenar? Básicamente es eso. Ok, perdón, aquí estas... En la del voltaje, ¿cuál dijo que le teníamos que corregir, profe? Es 1 sobre C. Ah, ok, 1 sobre C. Nada más eso, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, perdón ahí. Profe, ¿abajo sí es C o es igual 1 sobre C? ¿En dónde 1 sobre C? ¿En dónde? En el valor de la capacitancia eléctrica, ajá. No, el de hasta abajo. Porque se supone que representa la C de arriba, ¿no? Ah, la C es el valor de la capacitancia. Aquí simplemente saquémoslo de aquí, ¿no? C es una constante. Yo despejo, pues la C pasa dividiendo, que es lo que no hice aquí, a la hora de armarlo. Vale, sí. Gracias. No, gracias a ti. Sí, a la hora de estar ahí transcribiendo para ponerlo aquí, se me fueron ahí las cabras, dirían. Ok, ¿sí ya corrigieron esos entonces? Bien, entonces vamos con el siguiente. Ahora, en un sistema mecánico, ¿cuál sería la capacitancia? ¿Podría ser como el área que tiene el objeto que genera la fricción? No, a ver, una cosa es la fricción. Ese sería un elemento resistivo. ¿Tiene que ser energía mecánica almacenada? Energía mecánica almacenada, sí.
Un resorte, no, en este caso no. ¿Qué otro elemento funciona? ¿En un El tornillo? resorte, como un tornillo. No, a ver, piensen en un sistema. Voy a ponérselos así. ¿Se acuerdan el que les puse ahí para simularlo en Simulink? Tenía 3 elementos. Era un sistema mecánico. ¿Sí recuerdan? A ver, imagínenselo. Tenía un resorte. ¿Qué más tenía? ¿Un objeto con peso? Ah, un objeto. Ese objeto, esa masa, la masa del objeto, ese es el elemento capacitivo de un sistema mecánico. Ese es el que almacena la energía. ¿Ok? Vamos a manejarlo así. Imagínense que yo tengo una moneda de 50 centavos y la dejo caer sobre mi cabeza. Voy a sentir que la moneda de 50 centavos cae sobre mi cabeza, de una altura, ¿no? Unos 20 centímetros. ¡Pah! No es lo mismo que deje caer una moneda de 50 centavos que una de 10 pesos, ¿están de acuerdo? ¿Quién está almacenando más energía? La que tiene mayor masa. Perdón por el ejemplo, pero bueno, más ilustrativo. ¿Se entiende eso? Entonces, la masa es la que almacena la energía. Las variables asociadas a este elemento son la fuerza y la aceleración. Tengo alguien que va a entrar. Si lo alcancé a ver. Y su comportamiento está definido básicamente por esta fórmula, donde tenemos F subíndice M es la fuerza externa aplicada con base a la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? ¿Alguien me puede recordar? Cada acción corresponde a una reacción. Que a toda acción corresponde una reacción. Es decir, la fuerza externa aplicada, yo tengo una fuerza que le estoy aplicando a una masa. Esta masa me va a costar, si es muy grande, me va a costar al principio moverla, ¿sí? Porque estoy teniendo una fuerza que se opone a la fuerza que yo le estoy aplicando a mi masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la fuerza que se opone al movimiento de esa masa, a romper su inercia. M, pues es el valor de la masa, ¿no? El peso entre la gravedad. Y la doble derivada me está hablando de la aceleración a la cual se mueve la masa. O sea, tengo una segunda derivada de la posición con respecto al tiempo 2 veces. Entonces, cuando estoy hablando de una segunda derivada en cuanto a desplazamiento, estoy hablando de aceleración. La primera derivada con respecto a la posición es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice aquí, la fuerza es directamente proporcional tanto a la masa como a la aceleración. Entonces, aquí lo importante es, por el momento, acordarnos de este. Acuérdense, lo que estamos sacando aquí son todos los elementos para armar nuestro modelo. Profe, ¿Sí?
¿Tiene algo que ver la capacitancia, esta mecánica de traslación con la energía potencial gravitacional? En este caso, podría aplicarse si estoy considerando la gravedad, sí. Porque la masa está definida por el peso y la gravedad. Ok, profe. Ok. Vamos a ver ahora en un sistema rotacional, o sea, mecánico rotacional. Profe, El símbolo que ¿le vamos a... podría Sí, sí, regresar adelante. tantito? ¿Le podría regresar Regresarles. tantito a la Sí, claro, diapositiva anterior? claro, claro. Ahí está. Ya, gracias. No, ¿de qué? Ok, entonces esta sería la capacitancia de un sistema mecánico rotacional o también se le conoce como inercia. Ay, otra vez no puse el símbolo, es que como los tenía que poner y moverlo, bueno, ahorita lo pongo. Ok, y aquí las variables son par y aceleración. Ay, en el otro también fue rotacional, bueno, traigo algo contra ellos. Aquí sería la aceleración angular que tanto está girando. Bueno, voy a sacar todos para sacar el símbolo. Ahí está. Tengo aquí mi objeto, que tengo un valor inercial. Imagínense que tengo una rueda de bicicleta y la quiero hacer que gire. Yo la puedo empujar con la mano y muy sencillo, ¿no? Pero imagínense que tengo una rueda de tráiler que luego la utilizan ahí para hacer ejercicios. Pues para hacer que gire esa rueda de tráiler, pues va a depender de la inercia. Entonces tengo que aplicarle una mayor fuerza, un mayor esfuerzo, un mayor par para que gire esa rueda. Entonces aquí ese valor de inercia va a ser un elemento del objeto que yo quiero girar. Entonces, este elemento es el que me va a almacenar esa energía. Imagínense que yo voy rotando esa rueda de tráiler en una pendiente. Si después dejo de aplicarle esa fuerza, pues la llanta se viene contra nosotros, ¿no? Toda esa inercia, toda esa fuerza que yo utilicé para subirla, se va almacenando en ese objeto, en esa llanta, y pues se nos va a venir sobre nosotros, ¿no? Pues más o menos para entender lo que es la capacitancia rotacional o la inercia del objeto. Me cuesta más trabajo moverlo. Su comportamiento está definido por el par, el par externo aplicado aquí también, con respecto a la tercera ley de Newton. La J, pues, es el valor de la inercia. Y la aceleración, en este caso, es angular. Lo que está variando es su posición angular, no su posición lineal. Por eso aquí en lugar de X es θ. Es básicamente lo mismo que en un translacional, nada más que allá es la masa y aquí es la inercia. Allá es la aceleración lineal y aquí es la aceleración rotacional o angular. Así me voy a esperar para no, por si están copiando. En el anterior, ¿qué unidades tiene la aceleración?
O en este, ¿qué unidades creen que tenga la aceleración? ¿Perdón? Radianes, ¿no? Radianes sobre segundo al cuadrado. Y en el otro tendría metros sobre segundo al cuadrado. Ok, muy bien. Ok, ¿puedo pasar a la siguiente? Sí, ingeniero, gracias. Sí, profe. Gracias. Ok. Otro es, bueno, el que les puse como ejemplo, la capacitancia hidráulica. Se representa con el siguiente símbolo. Tengo un tanque lleno de algún fluido. Aquí lo que me preguntaban, que si siempre era P1 menos P2, ¿no? Aquí tengo P0. P0 por lo regular es la presión ambiental. Pues yo tengo mi presión ambiental, imagínense una cubeta, un recipiente, tengo la presión del ambiente, tengo el líquido, este líquido genera una presión y en la base de mi recipiente voy a tener la presión ambiental más la presión hidráulica y eso me va a dar una presión total o la presión en el fondo de mi recipiente. Entonces, la presión en el fondo del recipiente es la presión ambiental más la presión hidráulica. Aquí tengo una diferencia de potencial. Si esto sale al medio ambiente, tengo que la diferencia de presiones es la presión hidráulica. Entonces, por eso se genera un gasto. Por eso el agua fluye, porque tengo una mayor presión ejercida por la ambiental y la hidráulica. Acá nada más tengo la ambiental, entonces el agua va a fluir. Aquí estoy almacenando energía hidráulica. Entonces, las variables asociadas son presión y gasto. La presión ejercida por el mismo fluido y el gasto que está, que estoy teniendo, ¿no? Por esta diferencia de presiones. Me tengo a alguien acá. Ah, no. El comportamiento de este elemento capacitivo, está dado por esta expresión. Dice, la diferencia con respecto al tiempo de la presión que tengo. ¿Por qué varía con respecto al tiempo? Pues porque este nivel va a ir disminuyendo. Entonces, va a ir bajando el nivel. Obviamente, tengo una menor presión hidráulica. Entonces, esa presión va a ser igual a la capacitancia, al inverso de la capacitancia hidráulica por el gasto. Entonces, C subíndice H es el valor que tiene la capacitancia hidráulica. Que entonces quedaría como gasto entre capacitancia hidráulica. ¿Cuál? Es esa que acaba de decir, ¿no? De lo del inverso de la capacitancia hidráulica. ¿Cuál quieres sacar, por ejemplo, aquí? Aquí tengo la diferencia de presiones. ¿Perdón? O sea, aquí el gasto, fíjense, el gasto, si yo lo despejo, la capacitancia hidráulica pasa multiplicando. Entonces, a mayor capacitancia, mayor gasto. A mayor cantidad de agua, más agua fluye, más rápido fluye el agua. ¿Sí? ¿Se nota así? Sí, ya, gracias. No, ¿de qué? Q es el gasto que está fluyendo, ¿no? La cantidad de líquido que se va desplazando.
Y P es la presión en el fondo del tanque. Lo que les decía, esta presión que está aquí está dada por la presión ambiental y la presión hidráulica que tengo aquí. Mientras más va disminuyendo, menos presión hidráulica tengo. Entonces, conforme va a ir disminuyendo, va a ir variando. Por eso está en función del tiempo. Ok, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Te puedo seguir a la otra diapositiva? Sí, que ya, gracias. No, ¿de qué? Ok. La capacitancia ahora térmica es la capacidad que tiene un cuerpo para almacenar calor. Es, por ejemplo, en el video que les puse, el agua está almacenando calor. Todo el calor, bueno, no todo, pero el calor producido por esa fogata se está almacenando en ese cuerpo de agua. Entonces, la capacidad que tiene un cuerpo para almacenar calor, a eso se le conoce como capacitancia. Esos que venden estas bolsas que tienen barro adentro, lo calientan, almacena calor y ustedes lo pueden poner ahí en la panza si les duele, ¿no? Entonces, o un trapo lo planchan y ahí se lo ponen en la panza para que se les quite el olor de panza. Entonces, ese elemento está almacenando calor. Después lo va transmitiendo fuera del sistema, lo va transmitiendo al ambiente. Entonces, hay elementos, hay cuerpos que pueden almacenar calor. Su símbolo está dado por un objeto, no representamos cuál, al cual se le aplica calor y tiene cierta temperatura. La capacidad que tiene de almacenar esa temperatura es a lo que se le denomina capacitancia térmica. Profe, ¿esto tiene algo que ver con el calor específico del objeto, de la cosa esta? Sí, también. ¿Cuál es su calor específico? No nos vamos a meter tan a fondo, pero sí, también para calcular su capacitancia podríamos sacar ese calor específico del material con el que está hecho. A nosotros al final ya nos interesa nada más cuál es su capacidad que tiene para almacenar esa temperatura. No nos vamos a meter tan a fondo, pero sí, ya si lo queremos más detallado, sí vemos su valor de calor específico. Su comportamiento está dado básicamente por la variación de la temperatura. La temperatura del objeto tiene una temperatura, va a ir variando con respecto al tiempo si le estoy suministrando un flujo de calor. Y esta variación de la temperatura va a estar dado por la inversa de la capacitancia térmica por el flujo de calor que se le está transmitiendo. Bueno, los elementos aquí es subíndice T, es el valor de la capacitancia térmica. Q es el flujo de calor que se transfiere a esta capacitancia térmica, a este objeto. Y T es la temperatura del cuerpo, que bueno, ya les dije que está variando con respecto al tiempo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Profe. ¿Vamos bien? Todo bien. Ok. Este sería el recuadro que incluye todas. Bueno, aquí nada más la copié, perdón. Acuérdense, aquí es T y aquí es el inverso 1 sobre C.
Ok. Todos estos, bueno, ya no les puse la gráfica, son elementos lineales, ¿no? Ya no lo puse ahí para no llenar ahí tanto las imágenes. Pero todos estos son elementos cuyo comportamiento es lineal. Ok, nos faltarían los elementos inductivos. ¿Cuál es la característica de un elemento inductivo? Al igual que los capacitivos, tienen la capacidad de almacenar energía, pero la almacenan de una forma distinta. Y sobre todo, lo importante es cómo la transfieren al sistema, es decir, la rapidez para transferirla a otros elementos es instantánea. Aquí hemos visto elementos que almacenan energía y la van transmitiendo poco a poco, pero aquí la transferencia es inmediata, así, instantánea. ¿De acuerdo? Entonces son elementos también que almacenan energía, pero la transmiten al sistema de una forma instantánea. En la inductancia eléctrica, ¿Puedo regresar tantito, profe? Perdón. sí, claro. Ya, gracias. ¿No? ¿De qué? Bueno, el más conocido es en un sistema eléctrico, pues en ese no tienen mayor problema, se le conoce como inductor. Ajá. Aunque luego no lo vemos así, está almacenando energía eléctrica. No es tan igual que un capacitor, el capacitor la transmite al sistema poco a poco y el inductor la transmite de manera inmediata. Su símbolo es un embobinado, al cual se le aplica una diferencia de potencial, se genera una corriente, esa corriente genera un campo Profe, magnético, ¿sí? tengo una duda. El inductor recibe la energía y tiene como cierta capacitancia de cuánta energía puede recibir. Obviamente la transmite luego, pero se refiere a cuánta puede almacenar instantáneamente, cuánta puede recibir. Hay un límite para que reciba mucha energía. No es capacitancia, es inductancia. Aquí sí es diferente. Ajá. Sí almacena energía, pero esa energía sí tiene una capacidad, sí, depende de el embobinado, de cuántas vueltas tiene. No es lo mismo un inductor con un cierto número de vueltas que a un inductor con una mayor cantidad de vueltas, ¿no? De embobinado. Entonces sí varía su capacidad de almacenar energía. Y la da no por la capacitancia, como dijiste, sino por su inductancia, su valor de inductancia que tiene este elemento. Profe, pero por ejemplo, ¿qué no la capacitancia se supone? Bueno, los capacitores almacenan la energía y la liberan pues rápido. Sí, rápido, pero no tan rápido. Bueno, es que recuerdo que el semestre pasado nos explicaban que los capacitores lo podían, dependiendo si lo conectábamos a como para energía alterna o digo para corriente alterna, ahí sí era como un filtro y entonces iba poco a poco, pero que generalmente era pues que de una se descargaban. Bueno, yo puedo definir qué tan rápido o qué tan lento se cargue ese capacitor por medio de una resistencia. ¿Sí? Ahora, fíjate aquí, más o menos a lo mejor para que se entienda y siguiendo tu ejemplo. Yo tengo un capacitor y lo pongo en paralelo con un inductor. El capacitor almacena energía a diferencia de potencial. Si yo lo conecto al inductor,
en el inductor se va a generar una corriente. Esa corriente, por el campo magnético que se genera internamente dentro de él, va a producir otra corriente que la va a regresar al capacitor. Pero esa corriente ahora se va a almacenar en el capacitor como diferencia de potencial. En el inductor se almacena como corriente. Pero el inductor lo hace de manera instantánea. El capacitor, aunque es muy rápido, tarda cierto tiempo. Entonces aquí llega el momento en que el capacitor se vuelve a cargar y le vuelve a transmitir la energía eléctrica al inductor. El inductor genera la corriente y la regresa al capacitor. El capacitor se vuelve a cargar y la genera al inductor. Y con eso tenemos un dispositivo que se llama oscilador. Cuando nosotros vemos algunos dispositivos que están generando una señal alterna, tienen un oscilador. Ese oscilador está conformado por un capacitor y por un inductor. Aquí no entra el valor de la resistencia, y después cuando veamos el análisis de estos elementos van a ver cómo funciona esto. Hay elementos que yo sí quiero que oscilen y hay elementos que yo no quiero que oscilen. ¿De acuerdo? Pero sí, el capacitor es rápido, pero el inductor es instantáneo. Y ambos están almacenando energía y se la transmiten de uno al otro si los pongo en paralelo, como les decía. Pero buena observación. Maestro, ya se pasó de la hora. Tengo Sí, ya otra es lo clase. que estoy viendo. Ya me pasé de la hora. Por eso les decía que por eso llegué y casi, órale, rápido, y no quise contestar las otras preguntas. Entonces, la próxima sesión retomamos el punto para no irlos rápido y para ya dejarlos que vayan a sus demás actividades, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a retomar los inductores la próxima sesión. ¿De acuerdo? Les agradezco por hoy. De acuerdo. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Inge. Gracias a ustedes, que estén bien. Profe, buenas tardes. Tarde. Gracias, igual, hasta luego. Profesor, ¿cuál es su canal de YouTube? ¿Perdón? ¿Cuál es su canal de YouTube? Ay, a ver, espérame, no me lo Por sé favor. así. Sí, claro. Déjame, ahorita te paso la liga. ¿Y se ha entregado algún trabajo? Ya los tienen que ir haciendo. Pero me fui esperando por el hecho de que esperaba que llegaran ciertos, ¿no? Siempre llegan más invitados. Entonces no ponía tanto la fecha, pero sí, no me interesa, bueno, tengo que pararme porque si no, no acabo el temario. Entonces, hay profesores que no dan clases las 2 primeras semanas, pero yo necesito ir adelantando ya, que los que van llegando, pues se nos vayan integrando. Ok, voy a pasarles la liga del video y ahí pues ya mismo los lleva a mi canal. ¿Por qué no lo pasa a todos? Espérame. Ahí está la liga. Sí, de ahí los lleva el video de la clase, de la primera clase. Y Sí, dime. en Classroom hay cuenta de Classroom. De Classroom no. No, aquí es de tu aula virtual. Chequen ahí en el video y les voy explicando todo, pero no de Classroom, no. Así, entonces, esto sería todo, profe. Muchas gracias.
No, ¿de qué? Gracias a ustedes, que tengan buen día, bienvenidos. Igualmente, gracias, nos vemos. Nos vemos.